Sodanam Kakam Jitin Dambo Yapjenin De Lipa Mebarangu Kuranum Samsa Jazem Ela Zamba Lula Naso Masonjam Yamgora Lantazananda Nirjin Sojan. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, unos aprendices de Bodhisattvas, animados para transformar su mente para su bien y para el bien de todo el mundo. En esta práctica del Lojong que vamos a hacer, en la cual estoy muy contenta porque se ha apuntado mucha gente para hacerla en serio. Una cosa es escucharla y la otra es practicarla en serio. Veréis que aquí tenemos muchas plegarias, cosa que normalmente no utilizamos tantas plegarias porque parece como una pérdida de tiempo, parece que lo importante es que yo hable más rato y que las plegarias quitan tiempo. Sin embargo, vamos a hacer una práctica mental. El Lojong quiere decir práctica mental. Y la práctica mental consiste especialmente en generar un tipo de mentalidad que sea positiva, que tenga una aspiración que nos saque de la mentalidad en la que nos movemos normalmente, que es una mentalidad siempre preocupada por cosas del mundo, con nuestros temores, esperanzas, deseos, insatisfacciones o satisfacciones. Pero las plegarias son muy importantes porque nosotros, si tuviéramos que hacer una plegaria, a veces estamos inspirados y nos sale alguna, pero ya nos las dan los grandes bodhisattvas hechas, así que hoy vamos a empezar. Las tenéis puestas o las verán en la pantalla. ¿Están en la pantalla? Muy bien, estamos muy avanzados ya. Veréis que está, como siempre, el refugio y la mente del despertar, que es la bodhicitta. Luego está el voto de bodhisattva, que es este voto tan inmenso, que es lo que hace que un ser corriente, un día, después de mucho tiempo, se convierta en un Buda, porque un día tomó el voto de bodhisattva, el voto de seguir el camino que los grandes seres han seguido. Luego los 4 inconmensurables los hacemos siempre, ya los conocéis, y lo que es diferente es la plegaria de 7 ramas, que es un poco larga, vamos a ver hoy cuánto tiempo lleva, pero que tiene un gran mérito, si uno piensa en lo que está diciendo, claro. Y necesitamos, para transformar la mente, necesitamos mucho mérito. Así que las plegarias no nos van a sobrar. Por tanto, os animo a todos a que las hagamos juntos, intentando sentir lo que estamos diciendo. A lo mejor el primer día, si no la conocéis, os suena un poco rara, pero seguro que luego ya le encontraréis la salsa. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Hasta que alcance la esencia del despertar, me refugio en los Budas. También me refugio en el Dharma y en la Sangha de Bodhisattvas. Así como los Sugatas del pasado generaron la mente del despertar y siguieron gradualmente el adiestramiento de los Bodhisattvas, por el bien de los seres, también yo generaré la mente del despertar y practicaré gradualmente ese mismo adiestramiento. Que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que nunca se aparten de la auténtica felicidad en la que no hay sufrimiento, que vivan con una gran ecuanimidad, sin apego a los allegados ni aversión hacia los extraños. Ahora la plegaria de 7 ramas. Ante los tathagatas de los 3 tiempos, leones de la humanidad, en los numerosos mundos de las 10 direcciones, ante todos ellos, sin excepción, me postro con fe sincera, con el cuerpo, la palabra y la mente. Por la fuerza de mi aspiración a experimentar lo excelente, percibo realmente en mi mente a todos los victoriosos, e inclinándome con tantos cuerpos como partículas hay en el universo, me postro ante todos ellos.
En cada átomo hay tantos Budas como átomos, todos ellos rodeados de sus hijos. Así es como imagino la totalidad del Dharmadhatu, repleto de victoriosos, con océanos de alabanzas inagotables y los sonidos de un mar de tonalidades melodiosas. Expreso las cualidades de todos los victoriosos y alabo a todos los sugatas. Con flores perfectas y exquisitas guirnaldas, con instrumentos musicales, perfumes y excelentes parasoles, con lámparas excelsas e inciensos sublimes, hago ofrendas a los victoriosos. Con los mejores vestidos, fragancias sublimes, vasijas con polvos perfumados como el monte Meru, y un despliegue extraordinario de todo lo que es noble y supremo, hago ofrendas a todos los victoriosos. Con ofrendas insuperables e inmensas, muestro veneración hacia todos los victoriosos, y por la fuerza de la fe en la conducta excelente, les hago postraciones y ofrendas. Desecho todas y cada una de las malas acciones que he cometido con el cuerpo, la palabra o la mente, por el poder del deseo, la ira o la ofuscación. Me alegro de todas las acciones meritorias de todos los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, de los Pratyeka-Budas, de los que se adiestran y los que ya no se adiestran, y de todos los seres. A los que son lámparas en los mundos de las 10 direcciones y que despertando gradualmente han alcanzado la budeidad sin apego, a todos estos protectores les exhorto a que hagan girar la rueda insuperable. A los que queréis mostrar el paso al nirvana, os suplico, juntando mis manos, que por el bien y la felicidad de todos los seres, permanezcáis tantos eones como átomos hay en el universo. La poca virtud que haya podido acumular al hacer postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, exhortación y súplica, la dedico en su totalidad a la iluminación. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténticos surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténtica surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodhicitta auténtica surjan en mi continuo mental. Cuando habla de los victoriosos y sus hijos, los victoriosos se refiere a los Budas, porque han sido victoriosos sobre el samsara, sobre el karma, sobre las emociones negativas, y sus hijos se refiere a los que siguen su camino, a los bodhisattvas. Este texto que vamos a estudiar y a practicar, el texto raíz lo escribió un tibetano que se llamaba Chekawa. Y el texto raíz siempre es una cosa corta, porque es un texto esencial, donde dice lo más importante. Y luego siempre hay otro maestro más letrado y con más tiempo que hace un comentario. En este caso es Jambon Kongtrul, el primer Jambon Kongtrul. Luego hablaremos un poco de quién era Chekawa y quién era Jambon Kongtrul el próximo día. Él hizo un comentario fantástico, que es el que vamos a seguir, y además añadiremos otras cosas de otros comentarios, porque la idea es hacer un curso de Lojong extendido, que no sea una cosa que estás unos días y te enteras un poco, sino que sea algo que si dura tiempo se vaya depositando en el fondo de nuestra conciencia, de manera que nos impacte y realmente nos ayude a transformar la mente. Esta es la idea. O sea que seguimos el texto raíz de Chekawa, que lo tenéis, el texto raíz también debajo del vídeo. Y las plegarias que hemos hecho ahora también las tenéis debajo del vídeo de hoy. Y aparte, haciendo un paréntesis, como ha habido muchas preguntas sobre los libros,
Yo comenté que habían actualmente a la venta, yo conocía 3 libros que trataban este tema de 3 maestros diferentes, Ringo Tulku, Situ Rinpoche y Dilgo Chense. Os dimos los nombres y dijimos que si los queríais comprar, y hay personas que los están pidiendo a Barcelona, los podíamos mandar por correo. Estamos viendo cómo va a funcionar el enviar libros a lugares como americanos, como México y Sudamérica. En principio, el correo nuestro no es mucho más caro. Es un poco más caro, pero no es una cifra exorbitante. Lo que no sabemos es si cuando estos libros llegan a esos países, si es que tienen que pagar allí impuestos de aduana. Entonces, los primeros que los compréis nos lo decís para saber cómo está la situación. Bien, entonces, este texto, a pesar de que es muy práctico, tiene su parte teórica, que hoy vamos a desarrollar el principio de la parte teórica. Y hemos de saber que cuando vamos a escuchar un texto, lo vamos a reflexionar y lo vamos a meditar, hemos de conocer las 3 partes excelentes de este texto. ¿Qué quiere decir estas 3 secciones excelentes o las 3 excelencias? Quiere decir que hemos de empezar bien, hemos de practicarlo bien y hemos de terminarlo bien. En la vida, todo lo que hagamos, si queremos que nos salga bien, tenemos que prepararnos de esas 3 maneras. Primero hay la preparación, luego está el hacer lo que vamos a hacer y luego está el acabarlo bien. Un amigo nuestro, el Khenpo Lodro Namgyal, ponía un ejemplo muy de hoy en día, que está muy bien, decía, si vais a trabajar en un ordenador, pues tienes primero la preparación, tienes que enchufarlo, tienes que iniciarlo, ¿no? Si no, no puedes ya empezar. Esta sería la preparación si vas a trabajar en un ordenador. Luego viene la práctica. La práctica principal es que tienes que estar concentrado en lo que vas a hacer, porque si no vas a poner el dedo donde no debes o vas a quedarte en blanco y no vas a saber qué es lo que estás escribiendo. Por tanto, la primera parte, iniciar bien, la segunda parte, estar concentrado en lo que se está haciendo, y luego la última parte, que es muy importante cuando trabajamos en un ordenador, es guardar, porque si no guardamos, lo perdemos. Y no solamente guardar, sino que además, si tenemos amor por los seres y pensamos que lo que hemos hecho es muy interesante, lo colgamos y lo compartimos, ¿no? Pues de la misma manera, cuando vamos a hacer una práctica como es esta, cada vez que vayamos a meditar, primera parte, preparación. ¿Cuál es la preparación excelente? Pues es la motivación excelente, que es la motivación de la mente que quiere despertar, o sea, la bodhicitta. Pensar esto que voy a hacer, ¿por qué lo hago? Lo hago porque con esto voy a transformar mi mente y esto será para mi beneficio y será para el beneficio del mundo, de todos. Y uno lo piensa. Por eso las plegarias vienen con el voto de Bodhisattva. El voto de Bodhisattva dice esto: de la manera que todos los budas siguieron un camino, yo también voy a seguirlo. Luego tienes la práctica principal, que es la que toque, la que se vaya a hacer, y esta hay que hacerla con la mente unidireccional. Quiere decir, concentrados, intentando lo más concentrados posible, estar en ello, no estar pensando en otras cosas diferentes. Y luego otra parte muy importante es la conclusión. La conclusión excelente es dedicar el mérito de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho en esta sesión. De toda la buena intención que hemos puesto, del rato que hemos estado ahí practicándolo, esto, la manera de guardarlo es pensar, este mérito lo comparto con todos los seres. Parece un pensamiento solo, pero es un pensamiento que tiene mucho peso, porque decimos, esto que he hecho es bueno, pero no me lo quedo, lo comparto con todos. No comparto un 1%, sino el 100%, que cada ser tenga el 100% del mérito que yo he generado, yo también tenga el 100%, todos. Y además este mérito que he generado y que comparto lo dedico a la iluminación de todos, que hasta que no nos hayamos iluminado todos, este mérito sigue ahí creciendo, creciendo. Es como poner dinero en el banco que no se va a sacar, que se va acumulando, acumulando, acumulando,
hasta la iluminación. Si no guardamos el mérito, entonces todo el mérito que hemos creado nos viene kármicamente con un bienestar de algún tipo mental, nos dará unos días felices, pero se gasta. En cambio, si tú piensas que lo dedicas exclusivamente para la iluminación de todos, hasta que no llegue la iluminación de todos, no se habrá gastado y seguirá aquí creciendo la cuenta, una cuenta que se irá hinchando, hasta que llegue a lo que es, para lo que es. En mi experiencia de meditadora y de prácticas diferentes que he hecho en mi vida, tengo que deciros que estas tres partes muchas veces me las he saltado, porque pienso, no tengo tiempo ahora de empezar a hacer plegarias, porque las plegarias, ¿no? Voy a entrar a la práctica directamente porque lo más importante es la práctica, ¿no? Y al final, pues como no tengo tiempo, se me olvida de guardar el mérito. Me he dado cuenta de que no funciona, porque tú no quieres perder el tiempo antes de meditar, que es lo más importante, porque piensas que hacer plegarias inspiradoras y prolegómenos buenos y todo esto te va a quitar tiempo. Y entonces tú crees que vale más que vayas directamente a la práctica. Pero ¿qué sucede? Empiezas la práctica muy animado, pero no tienes la inspiración ni el mérito que te dan las plegarias, que te da el voto de Bodhisattva. Entonces estás un rato batallando para poder meditar bien. En cambio, estás perdiendo el tiempo. En cambio, si hubieras empezado haciendo todos los preliminares de la práctica bien hechos, cuando llegas a la práctica, entonces te sale sola, funciona sola, no tienes muchos pensamientos ni nada, porque ya has hecho algo antes que ha estado muy bien. Y luego, no hagáis como yo, que a veces algo disparada y no me acuerdo de guardarlo, hay que guardar, hay que compartir el mérito y dirigirlo para la iluminación de todos los seres. O sea que estas tres excelencias realmente son muy importantes. ¿De acuerdo? Bien. El texto de Jambo Kongtrul, este comentario de él, empieza con un homenaje. Es un homenaje inicial que todos los comentaristas de los textos sagrados siempre empiezan con un homenaje. Por ejemplo, son diferentes homenajes, por ejemplo, a veces hacen un homenaje a los traductores o a los escritores indios, porque el budismo vino de la India, y ellos lo traducen y lo comentan, por tanto, homenajean, les alaban, ensalzan a los grandes maestros de la India, que fueron los que empezaron este texto. En este caso no es así, porque el texto no viene de un indio, porque Che Kagwa era tibetano, Jambo Kongtrul era tibetano. Por tanto, el homenaje que él hace al empezar, antes de empezar, como él está convencido de estas tres excelencias que hemos dicho ahora, pues sabe que tiene que empezar bien. Entonces, la manera de empezar bien es el homenaje. Y el homenaje dice, lo tenéis ahí también, dice, Guru Buddha Bodhisattva Nama. O sea, que se dirige a Buda y a Bodhisattvas. Y dice, con fe indivisa, total, impongo sobre mi cabeza los pies de loto del sabio perfecto, los pies de loto de Buda, quien por primera vez puso en movimiento la rueda del amor y triunfó completamente en los dos propósitos. Entonces, un homenaje es como una postración. Cuando uno se postra, quiere decir que uno siente una admiración, una confianza ante las cualidades de Buda, que uno se postra físicamente, verbalmente, mentalmente. Aquí dice
que impongo sobre mi cabeza los pies de loto del sabio perfecto. Los pies de una persona es la parte más baja, más sucia, y la parte de la cabeza es lo más sagrado que hay. Entonces, colocar sobre nuestra cabeza los pies de Buda, porque Buda es tan perfecto que sus pies son la maravilla última y nuestra cabeza en comparación a sus pies no es nada, ¿no? Pues se dice sus pies de loto. Sus pies, el loto es la flor que simboliza la pureza de la sabiduría. Por tanto, sus pies son como los lotos. Y él es el sabio perfecto porque lo sabe todo, quien por primera vez puso en movimiento la rueda del amor. Se refiere a las enseñanzas que puso en movimiento al enseñar el Mahayana. El Mahayana es la rueda del amor. Y triunfó completamente en los dos propósitos. Este homenaje, un homenaje, equivale a postrarse físicamente. Y uno se postra porque tiene fe y tiene devoción. Aquí hay que aclarar lo que es la fe, porque cuando hablamos en español nos cuesta encontrar palabras adecuadas y en nuestro lenguaje español hemos utilizado durante muchos siglos la palabra fe en otras tradiciones. Pero la palabra fe en el budismo no es la misma fe de otras tradiciones, porque no quiere decir una fe que tengas que creer en algo, ¿vale? O sea que yo utilizo la palabra fe, pero tenéis que entender que aquí estamos hablando más de convicción, porque tú entiendes, tienes convicción, de confianza, porque tú lo entiendes, lo masticas, lo saboreas, y de seguridad, porque te da seguridad. O sea que a mí estas tres palabras, entre las tres me dan más una idea de lo que yo entiendo como fe: convicción, confianza, seguridad. Y no viene de lo que alguien te impone, sino de lo que tú entiendes, de lo que tú experimentas. Se dice que en realidad hay tres tipos de fe. Uno empieza por la fe primera, que empieza a tener confianza, una confianza que surge cuando uno lee la vida de Buda, cuando uno lee buenos libros de grandes maestros bodhisattvas, uno lee todo esto o escucha por internet y uno dice, oh, esto me resuena aquí dentro, esto es bueno, esto me hace sentir admiración, ¿no? Este es el primer tipo de fe, cuando te admiras, cuando lo oyes, cuando dices, esto tiene que ser muy bueno, seguro, esto a mí me da mucha confianza. Me da admiración, me da confianza. Y te da alegría, porque por fin oyes algo que te retumba aquí dentro y dices, sí, esto debe ser bueno, ¿vale? Este es el primer tipo de fe, que te da admiración, te da confianza. El segundo tipo de fe viene cuando tú ya vas adentrándote en todo esto y vas viendo las cualidades de Buda o de los maestros, porque los maestros han llegado al estado de Buda, y te das cuenta, por lo que lees, por lo que escuchas, te das cuenta de tus problemas, que hasta entonces no los veías. Te das cuenta de que la ira te domina. Te das cuenta de que tienes unos patrones mentales y unas obsesiones que no sabes cómo salir de ellas. Te das cuenta de que el deseo te arrastra, de que los celos te lo hacen pasar mal, de que vives en constante temor. Y ves que tú eres Buda, porque en esta primera parte te dicen tú eres Buda y esto te parece que es fantástico, pero luego te das cuenta de que tienes un montón de inmundicias o de impurezas y piensas, vale, pero las tengo que purificar, las tengo que cambiar. Porque en estas enseñanzas me dicen, y yo me lo creo porque lo veo que es así, de que yo tengo el potencial de ser un Buda y que a pesar de que ahora mi mente esté un poco enturbiada por todas estas negatividades, hay prácticas y maneras de limpiar la mente, como esta que vamos a hacer ahora, y yo puedo llegar a desarrollar las cualidades de Buda. O sea, es esta segunda fe, en la que tú te das cuenta de que tú en este momento tienes muchas impurezas, pero tienes la confianza de que en potencia eres Buda y que por tanto
lo vas a poder purificar. ¿Por qué? Si estas impurezas fueran tuyas, fueran parte de ti, nunca las podrías sacar. Si las puedes purificar es precisamente porque no forman parte de ti. Son como nubes, como tormentas que pasan por el cielo y que, aunque parece que sean parte del cielo, pero en realidad no son el cielo, porque cuando se aclara siempre queda el cielo, que es nuestro potencial. Y las tormentas, que son nuestras emociones negativas, nuestro mal karma, nuestras tendencias, pues poco a poco van amainando, van marchándose y lo que va emergiendo son las verdaderas cualidades que siempre están ahí. El amor, la sabiduría, la compasión, la generosidad. Esto va emergiendo. Por tanto, esta segunda fe te da mucha confianza y te hace estar muy contento porque ves que vas bien, que vas hacia el camino de Buda y que vas a ir trabajándolo. Y la tercera fe es cuando ya has purificado un poco y empiezas a tener experiencias de tu verdadero ser. Y entonces lo tienes clarísimo. Ya no se llama fe, se llama confianza total y se la llama devoción. La devoción surge cuando tú empiezas a experimentar en ti las cualidades de los Budas. Entonces sientes una admiración, una total fe y devoción por los Budas que te están haciendo de espejo de tus propias cualidades. Esto es la devoción. Y cuanta más devoción hay, más pureza de la mente hay. Y cuanto más pura está la mente, más devoción hay. O sea que gradualmente vamos despertando estos tipos diferentes de confianza y de fe. Y por tanto aquí, Jamgon Kongtrul, en este homenaje, lo que hace es, contemplando las cualidades de Buda y con todas estas fes que entiendo, pongo mi cabeza bajo tus pies porque me postro ante ti. ¿No? Esta es la idea. Te rindo homenaje, me postro ante ti. ¿Por qué? Porque tú eres el ser perfecto que has ido a la otra orilla, que has purificado todo lo que hay que purificar y que has logrado todo lo que hay que lograr y que además nos has enseñado el camino del amor y de la sabiduría. Buda, por medio de la rueda del amor Mahayana, obtuvo los dos beneficios. ¿Te acordáis de los dos beneficios? Salieron en un examen que hicimos. El bodhisattva, que a través de todas las prácticas va purificando, va transformando todo su ser, llega a un momento, no llega así, ¿no? Pero paso a paso, llega a un momento en que llega al máximo beneficio para sí mismo. Y esto se le llama llegar al estado del Dharmakaya. El Dharmakaya se le llama el cuerpo del Dharma. Cuerpo no es una buena palabra porque Buda a este nivel no tiene cuerpo. Dharmakaya es el estado absoluto que no tiene forma, que es la unión de la claridad y la vacuidad, en el que no hay dualismo, lo que se experimenta no es dual, se ha dejado atrás la dualidad, que es ilimitado totalmente, no tiene ningún límite de espacio, ni de tiempo, ni de nada. Cuando Buda llega al Dharmakaya, ha llegado a la perfección de todo lo que hay que perfeccionar y ha llegado a abandonar todo lo que hay que dejar. Este es el máximo beneficio para un ser que llega al estado de Buda, para sí mismo. Es la felicidad total, completa, se disuelve en la vacuidad y la claridad del Dharmakaya y no tiene forma. Esto es el beneficio propio, pero si solamente Buda se quedara ahí vamos mal nosotros. Porque bueno, mira, él ha llegado allí, bueno, adiós, ¿no? Y nosotros aquí estamos. Pero resulta que debido a todo el camino que ha hecho cuando era bodhisattva, ha creado una compasión tal y unas ganas tan grandes de ayudar, de hecho ha estado ayudando durante eones, que esto pone en marcha
espontáneamente que Buda se pueda manifestar. O sea, a pesar de que llega a un estado que no tiene cuerpo, debido a todo el trabajo, a toda la compasión que ha desarrollado durante eones, tiene la capacidad de manifestarse para ayudar a los seres. Esto es una cosa muy importante. Entonces, según si los seres tienen una visión más clara o no, se puede manifestar de una forma luminosa o de una forma física. Si se manifiesta de forma luminosa, para los bodhisattvas que están en niveles muy altos y tienen una mente muy pura, pues entonces se manifiesta en formas como las deidades que tenemos, por ejemplo, colgadas, como Chenrezig, Amitabha, se manifiesta como las deidades del Sambhogakaya. El Sambhogakaya es el cuerpo de disfrute. De disfrute quiere decir que es como nosotros le podemos disfrutar a él, ¿vale? No es que se lo pase allí con helados y daiquiris. O sea que es un cuerpo de disfrute porque es como los bodhisattvas que van en camino, pueden recibir enseñanzas directas de los budas. De los budas emanan esos cuerpos de luz y de mente a mente enseñan a los bodhisattvas. Pero luego estamos nosotros, que no tenemos la mente tan pura para ir a dimensiones tan puras, a recibir directamente de mente a mente de estos seres de luz, que son las emanaciones de los budas, y por tanto estamos aquí en la Tierra, en este caso estamos en este planeta llamado Tierra, esperando que algún día se nos aparezca físicamente un Buda, que es raro, y que ponga en movimiento el Dharma. Y entonces, hace 2600 años, Buda Sakyamuni, por amor, se manifestó físicamente. No sé si podemos llegar a entender la compasión que implica que un ser que ha llegado a la iluminación total tome un cuerpo que tiene que comer, que tiene que andar, que tiene que envejecer, que tiene que morir, solo para poder estar al mismo nivel de esas personas que no han podido llegar más arriba, pero que tienen el buen karma y la aspiración y las ganas y la bodhicitta, y entonces se manifiesta físicamente y les enseña. Y en esta primera charla que estamos dando ahora, sería importante que leyerais la historia de Buda, que os empaparais un poco de lo que es Buda. Hay muchas historias de Buda. Yo creo que una de las más completas es El Camino Viejo, Nubes Blancas, de Thich Nhat Hanh. Si no lo podéis encontrar, pues intentar encontrarlo en ebook. Por internet se puede encontrar en PDF. Pues mira, es grueso, pero vale la pena. ¿Mm? En la tienda lo tenemos, sí, lo más fácil es comprarlo. Pero para los que les tenga complicado comprar, pues que lo lean. Bien, estábamos hablando de que estábamos haciendo un homenaje a Buda y explicando qué es Buda, ¿no? Buda que ha llegado al beneficio total para sí mismo, que es el Dharmakaya, y al beneficio para los demás, con su manifestación, que continuamente, no solamente ha habido un Buda físico, que es el que puso en marcha al Buda Sakyamuni todo el Dharma, porque antes de que llegara a este mundo no sabíamos que existía la iluminación. Y esto es una noticia que nos dio muy grande, ¿no? La noticia que nos dio fue: todos los seres que tenéis conciencia sois Budas en potencia, aunque no lo sepáis. Yo soy Buda, he llegado al estado de Buda. Vosotros podéis llegar al estado al que yo he llegado, porque vosotros sois lo mismo que era yo antes de empezar el camino. Por tanto, si yo, que era como vosotros, he llegado a ser un Buda, vosotros también podéis. Así que poneos en marcha. Hacer esto, purificar, hacer esto, tal, transformar la mente. Dejó todo un camino durante 45 años, cantidad de caminos, para que la gente siguiera. Y esto fue la mejor noticia. Luego, después de él, mucha gente ha llegado a la iluminación. Pero no les llamamos el Buda, porque llamamos el Buda a aquel que pone en marcha en un mundo en el que no se sabe que existe la iluminación, y él lo puso en marcha. Bien.
El homenaje es la postración. La postración es la postración mental, la postración verbal y la postración física. La que conocemos más es la física, ¿no? Yo cuando he entrado y los monjes nos hemos postrado, pues hemos puesto las manos en la frente, en la garganta y en el corazón y hemos tocado al suelo con la frente, con las manos y las rodillas. Esto es la postración física. La postración verbal es las palabras que se dicen de homenaje en el momento de postrarse. Y la postración mental es lo que se siente, lo que se entiende, lo que se piensa en el momento de hacer la postración. Y esa es la más importante. Pero las tres juntas van muy bien. Una postración nace de la fe, un homenaje nace de la fe. Y la fe, acabo de explicar, que son todo este tipo de experiencias y de seguridad que uno va teniendo a medida que avanza en el camino. Al contemplar las cualidades de un Buda surge esta confianza en esas cualidades y al contemplar las cualidades de Buda, ¿qué sucede? Sucede que se nos va la vanidad y el orgullo, porque cuando vemos la inmensidad de la mente de Buda, lo que podamos nosotros entender de la inmensidad de la mente de Buda y nos vemos a nosotros, nos postramos directamente, sin pensarlo más. Decimos, mi pequeño yo se postra ante ti, Buda, y uno se tira al suelo totalmente, ¿no? O sea que tenemos que la postración tiene un efecto importantísimo sobre la vanidad, la arrogancia y el orgullo. De hecho, la palabra postración es una palabra española, pero en tibetano, para ver qué significa en tibetano, es cha tsal. Cha quiere decir limpiar, purificar. Y tsal es atraer, buscar. Entonces uno con chat limpia. ¿Qué limpia? El orgullo, sobre todo. Y con sal, ¿qué busca? Las cualidades que surgen cuando no hay orgullo. El orgullo, ¿por qué hablamos del orgullo? Para un practicante de Dharma que quiere trascender su ego, no hay peor obstáculo, no hay obstáculo más grande que la arrogancia y el orgullo. Yo ya sé, a mí qué me van a explicar, ¿vale? Cuando uno está así, es como que se cierra, es una olla cerrada, allí no, aunque tengas un caldo muy bueno, no lo puedes echar porque ya te cierran la olla. O sea que no hay manera. La postración barre lo negativo y busca desarrollar el amor para buscar el tesoro de nuestra mente. Esta postración la podemos hacer físicamente o verbalmente, pero en realidad surge de la mente. El sentimiento que hay en la mente que hace que tú te postres, eso es la verdadera postración. Y lo que hace postrarte o rendir homenaje es la confianza en las cualidades de Buda, entender las cualidades de Buda. Pero es que esto tiene un doble filo, porque cuando comprendes un poco las cualidades de Buda, entonces aquí tienes que comprender que esas son tus cualidades. O sea, que tú también rindes homenaje y te postras ante tus propias cualidades que están dormidas, pero que tú quieres despertarlas porque entiendes que están ahí. O sea, Buda es el espejo, Buda es el reflejo de lo que tú eres. Si no hubiera un Buda, tú no entenderías lo que eres. Cuando no tenemos a Budas, tenemos a maestros que también hacen este efecto, ¿no? Vemos sus enormes cualidades, si convivimos un poco con ellos, y nos postraríamos 100 veces a sus pies. Y eso nos hace pensar que nosotros también tenemos las cualidades que vemos en ellos. O sea que el homenaje es a Buda, pero también a las cualidades inherentes, dormidas, que queremos despertar, que las tenemos. Además, cuando nos postramos, ponemos las manos juntas. Y esto tiene un simbolismo. Estamos siempre en el mundo de la dualidad. Yo y tú. Lo que me gusta y lo que no me gusta. La atracción, la aversión, lo bueno, lo malo. Lo blanco, lo negro. Hombres, mujeres. Todo es dual, ¿no? Pero cuando hacemos esto,
queremos llegar a la unidad. Es nuestro anhelo, llegar a la unidad. La dualidad es el sufrimiento. Mientras seamos seres duales, sufriremos muchísimo, porque estamos partidos en dos, no nos damos cuenta. Y cuando juntamos las manos, también simboliza la unión de la sabiduría y los medios. Se llega a la iluminación con sabiduría y con los medios. La sabiduría es a lo que queremos llegar, lo que vamos despertando. Pero ¿cómo llegamos a la sabiduría? Por los medios, por la meditación, por la generosidad, por la paciencia, por las paramitas. Son los medios que nos van ayudando a llegar a la sabiduría y tenemos que unirlo. No puede ser que la sabiduría vaya por un lado y los medios por otro. O sea que este gesto es, queremos llegar a la unidad, porque en este momento la mente samsárica está partida, queremos llegar a la unidad y llegaremos, aspiramos a llegar a la sabiduría por los medios. Entonces, esto lo colocamos en la frente. Y decimos, la frente representa el cuerpo, porque es desde aquí para abajo es el cuerpo. Rindo homenaje a las cualidades físicas de los Budas. Deseo purificar todas mis impurezas físicas, todo el mal karma físico que haya realizado, y aspiro a tener un cuerpo de manifestación como el de los Budas. ¿Vale? O sea que hay todo, detrás de este gesto, hay todo un pensamiento. Y rendimos homenaje al cuerpo de Buda. Luego nos llevamos las manos a la garganta. Queremos purificar todo el mal karma que hemos hecho por la palabra, en todas las vidas. Queremos desarrollar las cualidades del habla de Buda, que son inconcebibles. Y además rendimos homenaje al habla de Buda. No sé si sabéis que el habla de Buda tiene 64.000 cualidades. Cuando un Buda habla, por cantidad de gente que lo esté escuchando, no hay micros, todo el mundo lo oye y cada mundo lo oye en su idioma. Esa es una de las cualidades del habla de Buda, ¿vale? Y que además cada uno oye lo que necesita oír. O sea que homenaje a las cualidades de un Buda, de su habla perfecta. Y luego las manos juntas en el corazón, y aquí a la altura del corazón representa la conciencia, la mente. Y aquí queremos purificar todo el mal karma mental, queremos desarrollar todas las cualidades de la mente de Buda y un homenaje total a Buda, a su mente. Aquí hay una cosa a clarificar. Hemos dicho que cha chal, la postración, el homenaje, es limpiar. Limpiar quiere decir ser conscientes de nuestra impureza. Pero no debemos regodearnos en nuestra impureza. No estemos demasiado en el chak y nos olvidemos del chal, ¿vale? Chak es muy importante, es todas las impurezas que no son nuestras, las purificaremos. Pero el chal es luego desarrollaremos todo lo positivo porque podemos. ¿Y por qué podemos? Porque tenemos el potencial de Buda. O sea que no debemos centrarnos demasiado en nuestras negatividades porque nos sentiríamos frustrados. Y aquí no se trata de frustrarnos. Si entendemos esto que hemos dicho, si entendemos que una postración, que es un homenaje, si lo hacemos físicamente, verbalmente y mentalmente una vez, tiene un mérito y una purificación muy grande. Imaginaos si lo hacemos 100.000 veces, que es lo que se supone que los preliminares se tiene que hacer, que no es la práctica que vamos a hacer. Pero yo os animo, ya que os lo he explicado bien, os animo a que hagáis algunas postraciones. Lo normal es que antes de empezar a meditar o cuando entra un maestro que va a dar enseñanzas, que se hagan las 3 postraciones. Si lo veis desde casa en vídeo,
pues podéis hacer las 3 postraciones. Cuando entráis en un lugar, en vuestra sala de meditar, o en una gompa como ahora, y hay un Buda, no es una estatua, es Buda. Y entonces, homenaje al Buda, al cuerpo de Buda, que purifique mis negatividades físicas, que pueda desarrollar un cuerpo como el de él, mi garganta, mi corazón. Si vais pensando todo esto y hacéis una postración, esto tiene mucho mérito. Pues hacer 3, fácil, 3. Cuando un maestro va a dar enseñanzas, también se le hacen 3 postraciones, no a la persona. La persona está hecha de carne y huesos y tiene defectos, pero el Dharma sagrado que os va a transmitir merece muchísimas postraciones. Entonces, cuando entréis en un sitio en que un lama va a daros enseñanzas profundas, por favor, hacer 3 postraciones, no a la persona, pero al Dharma del cual os va a hacer partícipes. Esto nunca lo digo porque casi que da vergüenza. Hacedme postraciones, pero no me las hagáis a mí, hacerlo al Dharma que me han transmitido mis maestros, ¿no? La postración física, pues, debe ir acompañada de la postración mental. Y esto es una medicina buenísima para el orgullo. Una postración es olvidarte de todas las cosas de las que tú te crees que eres muy bueno y tirarte al suelo a los pies de Buda, porque sabes que todas las cosas que tú crees que eres muy bueno, en realidad son cosas samsáricas. Esto es, cuando tenemos defectos, pero los concebimos como cualidades, esto es orgullo. O sea, el orgullo es creer que tienes unas cualidades que en realidad son defectos. ¿Qué queremos decir defectos? Nos estamos envaneciendo de nuestra propia ignorancia. Yo soy un jefe, tengo multinacionales, yo gano mucho dinero, ¿no? Yo tengo mucho orgullo. ¿Y eso qué? ¿A dónde lleva eso? Eso es para envanecerse. ¿Qué cualidad de Buda hay ahí? Ninguna. Es una cualidad del samsara que luego se acabará. Y luego acabarás en la bancarrota o acabarás con una lápida en el cementerio, pero acabarás. Yo tengo una voz que bueno, canto, y tengo un rostro y tengo una hermosura y soy el deportista mejor porque estoy en forma. Todas las cosas de las que la gente está tan envanecida son cosas impermanentes que pasan, ¿no? Que se desvanecen, que no son cualidades. Yo no sé si son defectos, pero no son cualidades realmente. Si una persona es bondadosa, amorosa y derrama generosidad y amor, eso es para tener un orgullo. Pero es que el orgullo que tenemos de las cualidades búdicas no se llama orgullo, no se llama arrogancia, se llama dignidad, se llama autoconfianza, se llama, hay otra palabra mejor que autoconfianza, autoestima. Sabemos que estamos despertando las cualidades de Buda y cuando vemos que se van despertando, cuando vemos que cada vez nos cuesta menos compartir todo, que surge una generosidad, entonces nos sentimos felices. No nos sentimos orgullosos, sino sentimos una plenitud. Esta plenitud es autoestima de una cualidad nuestra que se va desarrollando. O sea que vamos a diferenciar bien. El orgullo surge de la ignorancia de creer que cosas que son samsáricas tienen un gran valor cuando no lo tienen. En cambio, cuando vamos desarrollando cualidades dármicas y nos sentimos felices, nos sentimos plenos y lo podemos compartir, esto es autoestima. ¿Por qué? Porque en nosotros tenemos un gran tesoro. Y si hay orgullo, jamás lo descubriremos. El orgullo no nos deja descubrir el tesoro porque pensamos que ya lo tenemos. Pensamos que ya somos listos. ¿Qué me van a contar a mí estos lamas? ¿No? Esta gente de hace siglos, a ver. ¿No? ¿Y qué me van a hablar a mí de hace 2500 años lo que decía la gente? Bueno, hay algunas cosas que no están mal. No, yo creo unas cuantas cosas, pero las otras no.
Y entonces dices, bueno, pero si tú crees que esta gente está iluminada y te están diciendo estas cosas, ¿por qué dices yo estas sí que me las creo y estas no? A ver, párate a pensar las que no te creas y párate un poco a pensar por qué no te las crees. Ah, no, porque yo he estudiado mucho y esta gente a lo mejor no sabían nada. ¿Y qué quiere decir que tú hayas? Piensa un poco, ¿no? Y tú no te das cuenta de que los físicos actuales están de acuerdo con todo lo que dijo Buda. Quizá es que las cosas... O sea, deja el orgullo, suéltalo y piensa, a ver, yo qué sé yo realmente. Esta es una de la práctica que vamos a hacer esta semana, es qué es lo que yo realmente sé. Luego os lo digo. Porque a partir de hoy ya vamos a hacer un trabajo semanal. Ya sabéis la historia de Drupa Kunle. Drupa Kunle, no sé si lo conocéis, es el pícaro budista. Es un ser totalmente iluminado, pero que va por el mundo del Tíbet funcionando con lo que se llama la loca sabiduría. Y no todo el mundo lo entiende, porque hace cosas un poco fuertes, pero lo hace para romper los conceptos de los orgullosos. Porque claro, él se encuentra que él va de yogi loco y que en los monasterios toda la gente es perfecta y pura, ¿no? No como aquí, ¿vale? En otros monasterios... Todos van así bien vestidos, no como yo, y todos van muy bien puestos y tal, ¿no? Y estudian y saben cosas. Entonces Drupa Kunle, igual que Milarepa, si leéis la historia de Milarepa, se presentan en un monasterio y los hacen polvo. Se burlan de ellos y ellos se enfadan y ¿quién eres tú para decirme esto? Tú que eres un vagabundo. Entonces les hacen un milagro total y se quedan así, ¿no? Pues Drupa Kunle, que era un ser muy iluminado, un día se fue a Lhasa, la capital del Tíbet, donde está el Jowo, el Buda más venerado que viene de los tiempos de Buda. Y es una estatua que yo, que he estado en el Tíbet, os digo que tiene algo, porque es una estatua que dicen que es Buda en persona. Cuando llegamos a la plaza en la que está el templo, en la que está este Buda, íbamos un grupo de españoles, ja, de turistas, y nos íbamos acercando al templo y nos fuimos callando, y dijimos, ¿tú no notas algo? Pues sí, que estoy notando, que me caen las lágrimas, no sé, una cosa fuertísima. Y cuando nos encontramos con la estatua del Jowo, bueno, nos postramos, espontánea y totalmente, porque tiene toda aquella plaza, además el Buda seguro que tiene muchísimo algo, pero es que además toda la devoción de millones de personas que han ido allí con total devoción hacen que aquel sitio tiene un ambiente increíble. Pues Drupa Kunle fue allí delante que era un chulo, pero por autoestima, ¿vale? Un chulo podía tenerla. Se fue delante del Jowo, del Buda, y le dijo, hola, Buda. Mira, tú al principio eras como yo, un ser corriente, ¿vale? Igual, no te pienses, eras igual que yo. Pero luego, con tu esfuerzo, fuiste desarrollando todas las cualidades, todo tu potencial, y te convertiste en un Buda. Y yo, como que soy un perezoso, sigo siendo un ser ordinario. Por tanto, te rindo homenaje. Muy bien. Le está diciendo, tú eras un ser corriente, no eras un Dios, que esto es muy importante. En otras tradiciones se habla de Dios, no. Buda no es un Dios, es un ser corriente que por su disciplina, por su diligencia, por su amor y por su compasión, ha llegado a lo más alto, a lo perfecto. Y los que no llegamos, él se pone de ejemplo, es no porque nos falte algo, porque lo tenemos, sino porque tenemos pereza, por la pereza. Y aquí viene un punto muy importante, la pereza. ¿Qué es esta pereza? Que es la causa principal que hace que sigamos siendo seres ordinarios, corrientes, vulgares. Pues hay tres tipos de pereza. Está la pereza que dice, ya lo haré mañana. Sí, a mí me interesa mucho todo esto. El Dharma es estupendo. Y me voy a dedicar. Ahora cuando me jubile, ahora cuando mis nietos crezcan, ahora cuando no trabaje tanto, ahora cuando... Es que ahora me he tomado un café, voy a tumbarme un poco en el sofá, voy a poner un poco la tele, pero luego medito. Este es el primer tipo de pereza. El pereza que no dices que no lo vas a hacer, pero lo harás luego.
Y luego, pues va pasando. Pereza número 1. Pereza número 2. Sí, pero los budas, anda, y los bodhisattvas, es que no eran gente normal. Tú mira Milarepa y estos no eran gente normal. Yo soy una persona corrientilla. Yo no voy a hacer, no puedo. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Entonces, esto es la pereza del desánimo, que es mentira, porque tú puedes. Todos podemos. Y el tercer tipo de pereza es el que no parece pereza y engaña. Es la hiperactividad mundana. Yo perezoso, pero si no paran todo el día, ahora limpio, ahora hago esto y lo otro, me voy a trabajar y ahora me voy a jugar al golf y ahora me voy a no sé qué, y uy, no paro, y cocino y tal. Pero, ¿y el Dharma? Bueno, es una pereza de Dharma, o sea, es una hiperactividad mundana con la pereza para el Dharma. Entonces, nos mantenemos como seres ordinarios por estos 3 tipos de perezas. Pero, gracias a las postraciones, podemos desarrollar muchas cualidades. O sea que si en lugar de 3 hacéis 6, mejor. En realidad yo no creo mucho en los grandes números, creo más en la calidad. Porque realmente si haces 3 postraciones despacio y pensando bien todo, la unión del método de la sabiduría, el cuerpo, la palabra, la mente, la purificación, todo eso, y luego te tiras al suelo y tocas con las manos, la frente y las rodillas, luego te levantas y vuelves a empezar. Esto tiene dice aquí, si haces muchas ofrendas, creas mucho mérito. Pero si haces muchas postraciones, además de crear mérito, purificas mucho mal karma. Es una purificación fuerte porque es físico y todo el karma físico lo estás purificando mucho. O sea que animaos a hacer postraciones. Vale. Y así termino con el homenaje al Buda. Luego, en segundo lugar, viene homenaje a los bodhisattvas. Que dice: me inclino ante los célebres hijos del victorioso. Y como por ejemplo pone Manjusri, Avalokiteshvara y los demás. Bueno, son Avalokiteshvara es Chenrezig, es el bodhisattva de la compasión, Manjusri es el bodhisattva de la sabiduría y muchos otros, que se pusieron en camino en el bajel de la compasión intrépida y ahora liberan a los seres del océano del sufrimiento. Buda hizo un trabajo increíble, pero si los bodhisattvas no hubieran seguido este trabajo, nosotros no estaríamos ahora aquí. Estos grandes bodhisattvas mahayanas se dedicaron a trabajar para que todo lo que Buda había dejado se pudiera expandir, escribir, transmitir, y siguen haciéndolo. Chenrezig, Manjusri no están físicamente, pero están. Hay diferentes maneras de estar. Hay mundos sutiles que no percibimos, y en esos mundos sutiles viven bodhisattvas. Y esos bodhisattvas intentan ayudar todo el tiempo. Y a veces nos damos cuenta de que tenemos una inspiración o de que las cosas nos van muy bien en dirección al Dharma. Notamos que alguien nos ayuda, son los bodhisattvas. O sea que homenaje a los bodhisattvas que están siempre ahí. Si nosotros tenemos siempre todas las cortinas y las ventanas cerradas, no los notamos, pero es una metáfora, ¿no? El sol no lo ves, pero si descubres las cortinas de toda la arrogancia y los pensamientos y la ira y haces plegarias, haciendo plegarias te enfocas, te abres. Las plegarias es como si te abrieras a la posibilidad de que toda esta bendición te cayera encima. Y los bodhisattvas están aquí intentándolo. No es broma, que los hay. Yo doy seguridad de ello. Y luego está, y dice, navegando en el barco de la compasión, porque hace un símil, los bodhisattvas navegan por el mar del samsara, pero van en el barco de la compasión. Y tienen remos, que son los remos de las enseñanzas. Y con el barco de la compasión y los remos de las enseñanzas llevan a todos los seres a la liberación del sufrimiento del samsara, una y otra vez. Y esto es un ejemplo que explica que los bodhisattvas trabajan
para la liberación de todos los seres a través de las enseñanzas de Buda. Tenemos estos grandes maestros. Anteayer escuchamos a Situ Rinpoche, que hizo una charla desde la India, increíble, la tenéis en YouTube, no sé, y la tenemos grabada en castellano. A mí me pareció profundísima. Él habla como de todo y tal, pero va dejando caer unas cosas muy profundas. Esto es un gran bodhisattva que por medio de la enseñanza nos va haciendo que nuestra mente pueda comprender cosas. Y luego está el Karmapa, luego hay el Dalai Lama, luego hay muchos grandes maestros, maestros Zen, y hay maestros en todas partes, ¿no? Hay buenos maestros en muchas tradiciones que son como una emanación de Buda y de bodhisattvas que están intentando ayudar a la gente allí de la manera que sea. Si una persona tiene creencias en lo musulmán, pues un bodhisattva se presenta como musulmán y anima a ellos a que tengan fe y a que se dirijan a Alá y todo, ¿no? La gente cristiana, pues Cristo, un gran bodhisattva, Tapio dejó un camino, en fin, hay grandes bodhisattvas por todas partes, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, está el homenaje al Lama, al amigo espiritual. Y dice: el amigo espiritual insuperable revela el noble camino de la compasión y la vacuidad. O sea que aquí tenemos que tener en cuenta que el Buda, fantástico, pero no lo vemos. Los grandes bodhisattvas nos inspiran y todo, pero aquí al lado nuestro no están. ¿A quién tenemos al final al lado? Pues a un lama. A un lama que le llamamos amigo espiritual, porque es un amigo de la virtud, que nos ayuda a desarrollar nuestra virtud, a desarrollar nuestra mente, y aunque no esté iluminado y tal, pero tiene ciertas cualidades de Buda suficientes para enseñarnos y ayudarnos, y que si seguimos estas enseñanzas podemos llegar lejos. Dice: revela el noble camino de la compasión y la vacuidad, en eso estamos, y es el guía de todos los victoriosos. Es el guía de todos los Budas, porque todos los Budas han tenido un maestro. O sea que los maestros son los maestros de todos los Budas. Me postro a los pies de mi gurú. Podemos tener muchos gurús, pero todos ellos, si son buenos, son sinceros, tienen buen linaje y nos enseñan, pues por mucho amor por ellos y mucho respeto. Y se dice siempre que el maestro más cercano es el más bondadoso, porque es como el padre y la madre que nos ayudan y nos enseñan a comer y a andar, pues el maestro que nos enseña los principios con paciencia es el más bondadoso. Luego hay grandes maestros, pero están lejos, pero el que nos enseña a comer y a andar es el más bondadoso. Y termina diciendo, ¿por qué hace un homenaje aquí en este comentario? Lo hace para que no surjan obstáculos en la composición. O sea, al crear Jambon Control, hace este homenaje tan bonito al principio, porque con el mérito que crea en este principio, no surjan obstáculos para que pueda escribir todo este comentario y lo escriba bien y nos llegue a nosotros sin obstáculos. Que llegue a la culminación en todas las cosas del mundo que hacemos. Al principio miramos de hacerlo todo bien para que no hayan obstáculos, pues él hace el homenaje para que las condiciones necesarias para que esto nos llegue se den y que no hayan condiciones adversas, que todo vaya bien. Y además, este homenaje que él escribe es para emular a los seres nobles. O sea, habla de las cualidades de los seres nobles para darse cuenta de que él quiere seguir a estos seres nobles. Y el hacer ofrendas y homenaje también nos ayuda a eliminar el orgullo y además sirve para ejemplo de los estudiantes. Si él, que era un gran ser, hace un homenaje y se coloca a los pies de Buda sobre la cabeza, es un ejemplo para nosotros para ver si Jambon Control, que era lo que era, hacía esto, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces él dice,
voy a explicar aquí el camino único por el que el victorioso y sus hijos han transitado. Como que es fácil de entender, no está corrompido. Como que es fácil de practicar, se entra en él con entusiasmo. Como que es profundo, siguiéndolo, se alcanza la budeidad. Aquí nos anima a seguir el texto porque nos dice que es una maravilla. Y el hecho de que él escriba un comentario sobre el texto raíz de Chekawa, eso quiere decir que tiene una gran devoción por ese texto de Chekawa y por él mismo. Y entonces, con gran devoción y con gran respeto, él se digna a escribir un comentario a las palabras raíz que escribió Chekawa. ¿Y por qué escribe Jamón Control esto? Pues lo escribe por compasión hacia los seres, porque muestra cómo seguir el camino. Porque nos enseña que es un texto fácil y lo expone de una manera fácil para que lo podamos seguir. Y luego también pone en ello su sabiduría, porque él tiene una gran sabiduría y con esta sabiduría sabe transmitirla y sabe explicarla bien. Y aquí termino este homenaje. Y si después de leer este homenaje, de escucharlo, pensamos, nos preguntamos, ¿podemos nosotros seguir esta práctica? La respuesta es sí, claro que sí, porque tenemos la esencia de Buda y tenemos la preciosa existencia humana. Y por lo tanto, con la esencia de Buda y la preciosa existencia humana, y teniendo maestros, y teniendo buenos libros, y teniendo las ganas de hacerlo, no nos va a parar nadie. ¿No? Voy a responder, antes de dar la práctica para esta semana, voy a responder a 4 preguntas. Hay personas que no vieron mi charla del otro día en directo, la vieron en diferido y preguntan si les vale haberlo visto en diferido y si se pueden apuntar. Y sí que pueden apuntarse, aunque lo vean en diferido, porque es bonito practicar todos juntos, pero si hay personas que están trabajando y no pueden a esta hora, por ejemplo, o están en no sé, que no puedan, pues que lo vean en diferido. Pero la manera de ver esto, de escucharlo, es sentarse de la mejor manera, coger notas, tomar notas, si hace falta volverlo a ver y tomárselo en serio. Vamos a intentar tomárnoslo en serio porque es así como realmente va a funcionar. ¿Se puede seguir el curso sin haber tomado refugio? Yo la semana que viene voy a dar refugio en Barcelona a las personas que me lo han pedido. Quizá el martes estoy mirando de agrupar a varias personas, pero los que están por ahí, esos mundos de las Américas, que no pueden tomar refugio físicamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? En realidad, si hacen toda esta práctica, están tomando refugio todo el tiempo. O sea que dense por refugiados. Si van haciendo todo esto, dense por refugiados. Y luego, si yo voy a México en otro momento, pues a ver si vienen ustedes por allí. Me han invitado de diferentes países de Sudamérica, pero me temo que no puedo ir a tantos sitios. Y como tengo una conexión con México, si ustedes pueden moverse e ir allí, quizá allí podamos hacer un refugio en persona. Bueno, ¿cómo puedo tomar refugio? Pues o en Barcelona, o en México, o en el monasterio, o en Canarias, o en Manresa, ya no sé dónde. ¿Se recomiendan los 3 libros o uno solo es suficiente? En realidad, si no quieren, no compren ningún libro. Pasa que con un libro, pues te animas, te enteras de más, ¿no? Yo hablo bastante, pero en otros libros todo lo que yo acabo de decir ahora no lo encontraréis. Yo estoy siguiendo diferentes explicaciones. Si cogéis el PDF gratuitamente, quizá os vaya a ser muy útil.
Y si además podéis comprar los otros 3 libros, que son baratos, pues entonces mejor que mejor, porque capítulo por capítulo podéis comparar lo que dice uno con lo que dice otro y lo explican de manera diferente. Y a mí me gusta leer lo mismo de diferentes lamas porque tienen una manera de explicar diferente, aunque hablen de lo mismo. Y pueden vender los libros en PDF, pues los libros que no son nuestros no podemos hacer un PDF porque tendríamos un problema legal. Sin embargo, tenemos un PDF de un libro que de momento no lo editan y pensamos, si os lo damos de manera directa, sin ventas ni sin nada que se vea, ¿no?, pensamos que se puede hacer, pero ese es el único que tenemos en PDF. ¿Cómo puedo poner, esta pregunta no la acabo de entender, cómo puedo poner una petición en manos de Buda? ¿Cuántas meditaciones debo hacer o cuántos mantras debo realizar? No sé, yo cuando quiero pedir algo a Buda se lo pido directamente, no hago nada más. Yo le digo, Buda, por favor, tengo un problema. Entonces, una manera de poner una petición en manos de Buda es sentarse, meditar, y luego cuando uno tiene la mente serena y calmada, entonces uno realiza la petición desde este momento de calma y de mente abierta y clara. Entonces esto funciona. Si uno no llega a esto, pues uno puede decir, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Om tare tutare ture soja, no sé, hay muchas maneras de pedir. Pero a mí cuando me ha respondido mucho las peticiones que hago, es cuando las hago después de meditar con una mente en estado meditativo, clara, concentrada, lo menos dual posible, y entonces hago mi petición y suele funcionar muy bien. He leído que hay 4 linajes en el budismo. ¿Cómo saber a qué linaje pertenece una persona? No sé una persona a qué linaje pertenece. Yo sé que los que estamos ahora siguiendo esto está en el linaje Karma Kagyu. Los 4 linajes no son de budismo, son de budismo tibetano. Hay muchos más linajes por el mundo. El linaje Zen en Japón, el linaje Chan en China, y en el linaje Zen de Japón hay varios linajes, o sea que hay muchos linajes. Hay Thich Nhat Hanh con su linaje Zen vietnamita. Aquí nos centramos en los 4 linajes tibetanos y dentro de ellos, ahora mismo, pero esto lo explicaré el siguiente día, cuando explique de dónde sale todo esto, veréis que esta pregunta la responderé mejor respondida el próximo día. Y ahora voy al trabajo para la semana. Atentos. Hay un trabajo de contemplación y un trabajo de meditación. El trabajo de contemplación es contemplar, pensar en qué creo, qué tipo de fe, de confianza, de seguridad tengo en el Dharma. ¿Cómo veo mi propio samsara? ¿Realmente lo veo? ¿Me doy cuenta de mi propio samsara? ¿Cómo veo mi propio samsara? ¿Soy consciente de mis problemas samsáricos? ¿Es la misma? ¿Cómo veo las cualidades de los budas, de los maestros, de los bodhisattvas? ¿Las veo? Aconsejo leer la vida de Buda. Si no tenéis la de Buda, pero tenéis la de Milarepa, la de Marpa, la de alguien iluminado, pues la de Buda está bien. Y lee la vida de Buda bien y piensa, después de leerla, piensa que tú eres el beneficiario de una tradición ininterrumpida
de seres iluminados que va atrás hasta 2600 años, que eso es mucho. De una tradición que han seguido grandes maestros y han enseñado y lo han realizado y se ha visto su realización. De estos grandes maestros que han sabido sacudirse la inercia de los patrones mentales samsáricos. Han sabido sacudirse la inercia de los patrones mentales samsáricos. Esto dice mucho. Y que decidieron descubrir lo que es real, lo que es verdadero, lo que tiene valor. ¿Vale? Esto es la contemplación para la semana. Y dentro de esto me queda otra cosa. Mira cuán enganchado estás a las preocupaciones mundanas, a las 8 preocupaciones mundanas, que son ilusorias. ¿Sabéis? Las 8 son la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor, la crítica y el elogio, el tener buena fama y el tener mala fama, que hay otra palabra que nunca me acuerdo. Descrédito, la fama y el descrédito. ¿Hasta qué punto? A todo el mundo nos impacta mucho, ¿no? Pero ¿hasta qué punto le damos tanto valor en nuestras vidas a estos 8 preocupaciones mundanas? Porque es algo a tener en cuenta. Si queremos ir hacia Buda, y esto es como algo que nos lastra, nos tiene enganchados, preocupados, es bueno empezar a mirar la manera de tener menos. Yo no digo de apartarlo todo, porque eso es muy difícil, pero de tener menos enganche a estas 8 preocupaciones mundanas. Que no nos importe tanto el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, si nos critican o si nos elogian, que no nos importe tanto. Esto es el principio de la libertad, porque esto es una esclavitud. Estamos esclavizados por 8 cosas. Si vamos estando cada vez un poco más ligeros, seremos menos esclavos. Y ahora la meditación para esta semana, muy fácil. Empezamos de fácil y iremos subiendo. Primero, crearse un lugar en casa agradable para meditar, un lugar y un tiempo. Encendéis una velita, ponéis una florecita, un poquito de incienso para inspiraros, ¿vale? Una estatua de Buda, una foto, un cuadro de maestros que os inspiren, ¿vale? Y un cojincito para sentaros. Ya está. Esto, 1, fácil. Segundo, la postura. Practicaremos esta semana la postura. La postura, la conocéis, me diréis, como el orgullo está ahí, me diréis, ¿qué nos va a contar de la postura si ya la conocemos? Para los que no tienen orgullo, la postura, la vuelvo a repetir, importante, la espalda bien erguida, la barbilla metida un poco hacia adentro, controlando el cuello, que el cuello no se nos vaya para arriba y para abajo. O sea, nos ponemos rectos y la barbilla un poquito así. Las piernas, lo ideal es que las rodillas toquen al suelo, o bien así, que si pueden poco a poco llegar a la postura del loto, la mente se pone bien solo de ponerse así, porque hace un cierre fuerte y hace que todo funcione bien. Las manos
La postura de meditación típica es la derecha sobre la izquierda, tocando los pulgares un poquito, y esto apoyado en el regazo, procurando que no tengamos los brazos muy apretados contra el cuerpo, sino que pueda pasar un poco de aire. La mirada, muy importante, la mirada dirigida, siguiendo la línea de la nariz, dirigida hacia aquí, como que los dos ojos van dirigiéndose hacia ahí delante y hacia el suelo más bien. Luego, si queréis, podéis subir un poco la mirada, volverla a bajar, pero no andéis así mirando todo el rato. Las manos quietas. Cuando meditas y estás solo, dicen los maestros, las manos quietas, porque las manos empiezan, el teléfono, la taza, rascarse, a todo, ¿no? Las manos bien relajadas y bien quietas. La lengua tocando un poquito los dientes superiores. Y luego, lo más importante de todo, esta semana vamos a dedicarnos a relajarnos. O sea, nos sentamos así, lo mejor que sepamos, y nos soltamos, nos relajamos dentro de la postura. Cada trocito del cuerpo lo relajamos, todo. Los piececitos, la cabeza, el cerebro, relajar el cerebro. Si se relaja el cerebro y los miembros y todo, entonces, ¿qué sucede? Que estamos a gusto y tenemos la mente estable. La relajación es una parte muy importante de la meditación que mucha gente no lo sabe. Así que empezaremos por esto. Relaja cada parte de tu cuerpo hasta que sientas una sensación agradable y sientas que todo fluya bien en tu cuerpo y sientas que tu respiración va funcionando sola muy agradablemente y sientes que hay pensamientos que van y vienen, pero no les das mucha importancia, ni quieres pararlos, ni quieres seguirlos. O sea, te sientas agradable, relajado, y si ves que tienes ansiedad, la dejas pasar. O sea, entonces esto un rato, si podemos estar una hora al día así, perfecto. Una hora. Sentados, disfrutando, si es que es estupendo, te lo pasas la mar de bien. Estás relajado y tal. Luego te levantas y durante toda la semana intentas estar relajado. O sea, estás trabajando, peleándote y tal, y te acuerdas, no, esta semana toca estar relajado. Entonces sueltas el cuerpo, notas el cuerpo, respiras, andas por la calle bien relajado. ¿Estás mirando la televisión? Pues sueltas todo, sigues la respiración, relajado. No, que esta semana la Lama ha dicho que tenemos que relajarnos. La ducha allí, bien relajado, ¿no? Nos tomamos un helado, bien relajados. Nos sentamos fuera a tomar el aire, relajados. O sea, le damos importancia en la meditación a la relajación y a la contemplación, a ver el samsara, las 8 preocupaciones mundanas. Trabajo para una semana, mucho. Veréis que el Lojong es una práctica que es para todo el día y para toda la noche. O sea, si queremos transformar la mente, no se trata de sentarnos una hora, se trata de, nos sentamos una hora para establecer una meditación, pero luego todo el día tenemos que estar concentrados en algo. En esta semana, en la relajación. O sea, tema de meditación a tener en cuenta fuera de la meditación todo el día por el mundo, a soltar la tensión, a relajarnos. Esto la salud nos lo va a agradecer mucho. Comemos, ¿no? Comemos así tensos, ¿no? Tengo que relajarme, comemos más despacio. Hablamos intensamente, no, voy a hablar más despacio y así. Voy a ducharme más despacio. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Muy bien. Vale. Las personas que se apuntaron la semana pasada en el chat como que se comprometían a seguir el curso del Lojong, desgraciadamente el chat se cortó y no las hemos podido recobrar.
O sea que si quieren volver a apuntarse, pero ahora no en el chat, sino en los comentarios que quedan debajo del vídeo. Ya vamos hacia los 360 que se han comprometido. Veo que es un buen comienzo. Para el día próximo, si alguien más se anima, también se puede comprometer. El hecho de comprometerse a algo nos ayuda, nos da un ánimo. Es decir, me he comprometido y lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas de meditar, pero como me he comprometido, lo voy a hacer. Y ayuda mucho. ¿Hay alguna pregunta? Hay una muy importante, bueno, que dice... Hay una persona que pregunta que cómo nos relajamos. Vale. Bien. ¿Cómo nos relajamos? Mucha gente sabe cómo relajarse, ¿vale? Y tienen diferentes maneras de hacerlo. Dentro del budismo tenemos una técnica que es la que usamos más, que nos va muy bien, que es la técnica que hoy en día la ha cogido la mindfulness y le llama el escáner, pero que en tiempos de Buda existía cuando no existían escáneres, que es la de sentarse en la postura y empezar notando los dedos de los pies, a la vez, los dos pies. Estar unos minutos notando los deditos. Y entonces cuando tú pones tu conciencia en una parte de tu cuerpo y la notas, el poner la conciencia allí suelta las tensiones de este lugar. Por tanto, luego sigues notando los dos pies. Un minuto, lo que sea. Luego subes los tobillos, vas subiendo pantorrillas, rodillas que duelen, mira, vas notando. Es una manera de notar, pero solo notando, sin añadir nada, ¿no? Sin añadir, me duele, debería ir a ponerme una pomada, no. Notas el dolor, simplemente hay un dolor, lo notas, y subes hasta el final de los muslos. Y entonces notas todas las piernas enteras, la sensación. Y se te quedan unas piernas como pesadas, como relajadas, estables. Entonces pasas a los dedos de las manos y notas los dedos de las manos y los notas como que pesan, como que están relajados. Incluso notas la sangre, cómo se mueve. Luego empiezas a notar las manos y vas subiendo por los brazos hasta los codos. Y entonces pones la conciencia en los dos brazos a la vez. ¿Vale? Antes eran las dos piernas a la vez, ahora los dos brazos a la vez. Y en último lugar, empiezas por la parte inferior que toca el cojín de tu cuerpo, ¿vale? La parte de los glúteos o lo que sea. Y vas notando toda esta parte y se va relajando y la vas subiendo. Y aquí en el estómago solemos tener tensiones. El hecho de notarlo hace que estemos a gusto, se nos va soltando el pecho, a veces también tenemos el pecho congestionado, lo vamos soltando, incluso podemos pensar que estamos sintiendo el hígado, el páncreas y les mandamos mensajes agradables. Hola hígado, ¿cómo te va? El estómago, los intestinos, todo, ¿no? Y el corazón, y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta el cuello y notamos todo el tronco, todo esto, esta parte es tronco y vientre, ¿no? Y finalmente la cabeza, ¿no? Desde el cuello, notamos tensiones aquí en el cuello y vamos subiendo y notamos el cerebro, la nariz, los ojos. Es estupendo, una manera de relajarse estupenda. Y cuando llegas, que has llegado hasta aquí, conscientemente te quedas aquí, como si tuvieras la conciencia aquí unos minutos. Y cuando ya has estado aquí unos minutos, entonces la conciencia baja, como si estuviéramos llenos de agua, con unos agujeros en los pies, y el nivel del agua es lo que vamos siguiendo. El nivel va bajando, va bajando, va bajando, más deprisa de cómo hemos subido, porque hemos subido muy lentamente. Va bajando, 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 y al final es como si toda el agua saliera por los pies. Entonces, después de esto, hemos quedado súper relajados. Si queréis, lo podéis hacer tumbados, pero no os durmáis. Si os dormís, es que os habéis relajado muy bien. Pero aquí en la relajación nos interesa no perder la claridad mental. O sea, puedes estar bien relajado y con la mente bien despierta. O sea, que yo lo mejor que considero es sentado en la postura. Pero si alguien dice, yo prefiero hacerlo tumbado los primeros días, pues bueno, vale.
Esta persona en particular se refería también a que si tienes problemas familiares, ¿cómo uno se puede relajar? Relajación física, yo la acabo de explicar ahora, o a veces vas a una masajista y te da un buen masaje y te deja bien relajado. Si tienes problemas, bueno, de esto no hemos hablado, ¿no? Hemos empezado por la parte física, por la postura y la relajación. Entonces, a medida que vayamos avanzando, avanzaremos más en esto. Hay una persona que dice que si se puede meditar con los ojos cerrados, que con los ojos abiertos no sabe. Vale. ¿Qué queremos conseguir con la meditación? Pregunto a esta persona. ¿Qué queremos conseguir con la meditación? Queremos conseguir estar despiertos, ¿no? Un Buda es el despierto y nosotros ya no pensamos en tanto, pero que queremos tener una mente lúcida y relajada. Por tanto, si meditamos con los ojos cerrados, claro, es muy fácil, pero estamos meditando mal, porque a los primeros momentos meditamos mejor que con los ojos abiertos, porque no vemos nada. Pero a los siguientes momentos la conciencia clara va decayendo. Y cuando ya llevamos 5 minutos con los ojos cerrados, lo que era la conciencia clara con la que habíamos empezado se ha marchado, ya no está. Y nos parece que estamos en control de la meditación, pero en realidad estamos controlados por los pensamientos. O sea que yo lo que digo es, personas que les va muy bien y están muy acostumbrados a meditar con ojos cerrados, que empiecen poco a poco a un poco abiertos, un poco cerrados, un poco abiertos, un poco cerrados, más rato abiertos hasta que se acostumbren totalmente. Este ejercicio de relajar, podríamos dejarlo que cerraran los ojos, si uno quiere ir imaginándose todo esto, pero aparte de todas las demás meditaciones deberían ser con ojos abiertos o irse acostumbrando a los ojos abiertos. Una más y paramos, porque luego al día siguiente, si hay más preguntas, podemos responderlas. Alguien pregunta si la meditación se puede llevar a cabo sin la creencia de deidades de la respetable cultura hindú o tibetana. Vuélveme a decir. Si la meditación se puede llevar a cabo sin la creencia en las deidades. Pero luego sin creer en deidades. De hindúes y tibetanas. La meditación, sí, en este caso del Lojong no hay ningún problema, no hay ninguna deidad ni nada. Pero si tú has escuchado lo que yo he dicho antes, de cómo se manifiesta Buda en cuerpos sutiles, en mundos sutiles, se manifiesta en forma de deidades. Esta es la cuestión. O sea que en el Lojong no vamos a pensar en deidades, pero que sepas que existen, que no son dioses, que son bodhisattvas, budas, que tienen la capacidad de manifestarse a personas y darles enseñanzas. Bueno, tenemos una dedicación muy bonita y muy larga que hacer. Porque las dedicaciones tienen que ser bonitas. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda, en especial desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los 2 aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo, Guru y joyas.
que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio, que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres, que en mi continuo mental no surja ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma, y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de los 3 tiempos, que por la bendición de la obtención de los 3 kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Que todos los seres se iluminen. Bien, pues aquí hemos llegado, ya hemos empezado, ya tienen un trabajo y hasta el martes que viene. Tere tengen jimbe ma so yege chulan de chamsa dhamma nyama ba mo chen